Hola, buenas noches. Siendo las 7 de la noche en punto, comenzamos. Gracias, bienvenidos. Gracias por haberse conectado un jueves más a esta transmisión en vivo a través de mi página de Facebook para despejar aquellas dudas que podamos tener sobre los campos de acción de las relaciones públicas. Y hoy he elegido un tema muy importante de coyuntura, me han escrito por inbox, haciéndome una serie de preguntas, y es por eso que me animé a tratar esta semana. Claro, es corto el tiempo, pero sí de manera general, qué es lo que hace o de qué debe hacer un relacionista público en el Estado y también en general, ¿no? ¿Para qué están las relaciones públicas en el Estado? Así han sido semanas complicadas en las que a la pandemia, ¿no? Se han sumado una serie de factores que han deteriorado la confianza que teníamos en el Estado. Uy, estas ventanas emergentes. Bueno, sucede. Estoy aprendiendo la tecnología, disculpen, pero así me mantengo informada. Entonces, como les decía, en este contexto de estas semanas tan difíciles, de mucha preocupación por la pandemia y por las personas, conocidos, cercanos, que están enfermos, ¿no? Con diversos niveles de gravedad, la situación nos tiene tensos, pero sumado a eso, estas últimas semanas todo se ha complicado más porque la confianza, la poca confianza que nos quedaba en el Estado, aunque siempre digo que las esperanzas nunca se deben perder, para eso es que justamente eh, estamos todos los profesionales para poner el hombro, para darnos la mano, para poder construir un país mejor. A todo eso pues se ha sumado una serie de hechos que han disminuido esa confianza tan importante, ¿no? Y es por eso que he elegido para tratar el día de hoy, como les decía, las relaciones públicas en el Estado, o también conocidas como relaciones públicas gubernamentales, ¿no? Que básicamente tratan, ¿no? Velan por el relacionamiento entre gobernantes y gobernados. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver pantalla completa. Vamos a ver pantalla completa. Ahí está, listo. Entonces, como les decía, hoy 25 de febrero vamos a hablar de las relaciones públicas en el Estado. Qué importante, ¿no? Qué importante en el Estado porque de las organizaciones en general, son las organizaciones en el Estado las que tienen que tener, las que deben tener un mayor nivel de cercanía, ¿no? Con sus diversos públicos para poder lograr el diálogo, el entendimiento y así justamente poder, que se pueda dar, ¿no? Este, eh, este proceso democrático de participación, ¿no? De los ciudadanos en el Estado a través de sus diferentes sectores y diferentes organizaciones, ¿no? Entonces, como les decía, esta, esta transmisión en vivo está enfocada en uno de los campos de acción, que es el Estado. La teoría y las reflexiones que vamos a compartir el día de hoy definitivamente se aplican de manera general a todas las entidades del Estado, pero sí con ya
al momento de aplicarlas hay que ver la naturaleza de cada organización, de cada institución, siempre resaltando y considerando las particularidades. Eso es muy, muy importante, ¿no? No hay fórmulas, ¿no? No vamos a dar fórmulas, nunca vamos a, a copiar, ¿no? Una estrategia u otra, porque lo que puede haber funcionado para una organización puede no funcionar a la otra, ¿no? Lo que sí es importante es mencionar, como les indicaba al inicio de la transmisión, que la simetría, al igual que en cualquier organización, es muy importante, ¿no? La simetría, la equidad, la bidireccionalidad, la confiabilidad que puede haber, los niveles de control mutuo entre el Estado y los diferentes públicos y los ciudadanos, porque hablamos de los ciudadanos, pero al igual que en todos los sectores, ¿no? Vamos a tener que hacer un mapeo de públicos, una identificación, elaborar perfiles, ¿no? Y lograr esta simetría en función de lo que, de las características de cada uno de estos grupos públicos, grupos de interés, stakeholders, como los queramos denominar. Aunque ya les he mencionado también que sí existe una diferencia entre cada denominación, ¿no? Pero para fines prácticos vamos a pensar que significan lo mismo. Les dije teoría, ¿no? Más que, además de reflexiones, que hoy día les iba a dar teoría, porque por allí también recibí un inbox que me decía, Marita, pero ponnos un poquito de texto en tus diapositivas. Ponnos un poquito de texto en tus diapositivas porque por allí estamos haciendo la tesis o queremos aplicar lo que nos estás compartiendo, pero nos quedamos solamente con el título. Entonces, si es que nos pones un poquito de teoría, nos vendría bien. Así es que hoy lo he hecho. Hoy lo he hecho, he tenido el tiempo de hacerlo, así es que hoy hay un poquito más de texto en estas diapositivas y además porque siendo el Estado, estando en la coyuntura en la que nos encontramos, es importante que sí tomemos nota porque los que somos relacionistas públicos, ¿no? Podamos recordar algunas cositas, ¿no? Y también, más que para nosotros, porque nosotros ya lo sabemos, ¿no? Es de repente yo los puedo ayudar a articular, ¿no? A organizarse para ir a recordarles a sus jefes para qué los han contratado y cómo ustedes pueden contribuir a alcanzar los objetivos de la organización. Entonces aquí recordemos que en el Estado la simetría, pues, si en cualquier organización, si en una empresa es importante, en el Estado con mayor razón, porque está, ¿no? El futuro de cada uno de nosotros, de los ciudadanos. ¿La simetría en qué? En los aspectos de relación, como siempre. Cuando hablamos de relaciones públicas, ¿no? Nos referimos a dos cosas, a la relación y a la comunicación. Entonces, siempre pensando en ese binomio, relación y comunicación. La relación por delante, la relación primero y la comunicación la vamos a utilizar como herramienta fundamental para construir relaciones simétricas, ¿no? Como decía en la diapositiva anterior, relaciones simétricas y armoniosas entre la organización y los públicos, en este caso, entre el Estado y los públicos y los ciudadanos, como vamos a ver más adelante, unos ejemplos que les he puesto, ¿no? Entre cada tipo de ciudadano, grupo, ¿no? Cada grupo de interés, entre cada público, ¿no? Con sus características particulares, ¿no? Entonces esta simetría se tiene que dar para que ellos se sientan, para que nosotros, no, porque allí nos incluimos todos, nos sintamos escuchados, atendidos, qué importante, ¿no? Me están escuchando, pero a la vez me están atendiendo, ¿no? Están dando respuesta a lo que yo estoy pidiendo, a lo que necesito, ¿no? Porque esa es función del Estado, velar por nuestro bienestar. Y de la comunicación, una comunicación
de doble vía, ¿no? Porque sin doble vía no hay diálogo, no hay entendimiento. Y aquí, muy, muy importante, recordar, ¿no?, que esta doble vía solamente la vamos a alcanzar a través de una escucha activa, ¿no? Una escucha activa que podemos materializar, aterrizar a través de la investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa. Siempre, siempre tenemos que escuchar a nuestros públicos, ¿no? De una u otra forma. No solamente basta con ver las entrevistas y los reportajes que se realizan en los medios de comunicación y en donde los ciudadanos, ¿no?, expresamos nuestras opiniones de repente cuando nos preguntan, ¿no? O cuando leemos, escuchamos o analizamos, que también nos sirven las encuestas, ¿no?, de opinión. De hecho, son un elemento más para asesorar. Recordemos, volvemos a una de las sesiones que tuvimos, ¿no? Nuestro principal rol es el rol asesor. Pero no solamente nos vamos a quedar con eso, es cierto, podemos hacer un monitoreo de medios, pero si queremos, ¿no?, hacer un trabajo completo, tenemos que investigar nosotros mismos, ¿no? Nuestra organización tiene que investigar a nuestros públicos de acuerdo a los objetivos de la organización y de acuerdo, ¿no?, a lo que estemos escuchando, de acuerdo a lo que esté sucediendo, al momento, al contexto, a la coyuntura. Entonces, eso es muy, muy importante. Tengo que averiguar. O sea, el Estado no puede suponer qué cosa es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Tiene que ir público por público a conversar, a preguntar, a recoger información y en función de eso, ¿no?, ver si realmente, ¿no?, diseñar estrategias que satisfagan las expectativas y necesidades de sus públicos para que esos públicos se queden satisfechos con la relación, ¿no? Con la relación a través, ¿no?, de la comunicación. ¿Cómo se construye este relacionamiento? A través de la comunicación, ¿no? Una relación de calidad que va a terminar, ¿no?, finalmente en la credibilidad y en la confianza que de tanto hemos hablado y seguiremos hablando, porque esa es nuestra razón de ser. Los relacionistas públicos, como ya se los he mencionado antes, me parece, somos una suerte de guardianes de la confianza y para eso tenemos que ver todos los detalles, ¿no? Y entonces, a pedido de ustedes, aquí va el texto. Importante para tomar nota, ¿no? La eficacia de la administración pública depende de la eficiencia de la relación y comunicación entre gobernantes y gobernados. He tomado una cita del libro de el profesor Román Pérez y el profesor Solórzano del año 99, pero si ustedes encuentran el libro lo van a encontrar muy, 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 muy vigente, muy interesante, porque además, ¿no?, está escrito para la realidad latinoamericana, ¿no? Hay otros también, pero como yo le tengo cariño al libro, solamente por eso ya iremos también citando a otros referentes, ¿no? Como yo le tengo cariño al libro, yo lo he tomado de aquí. Además, es uno de los primeros libros de relaciones públicas que leí y lo encuentro muy, muy actual. Y cómo nos vamos a comunicar, ¿no? Cómo nos vamos a comunicar, entre otras cosas, proporcionando información, ¿no? Y más aún en este contexto. La información, que es fundamental la información, ¿no? Pero hay que ver bien la estrategia, porque se han cometido errores, sí, ¿no? Pero por desgaste, ¿no? Desgaste de la información, desgaste por quizás también haber querido copiar estrategias de Centroamérica, de otros lugares, y no está mal ver afuera, ¿no? No está mal ver afuera, porque es necesario, ¿no?, para revisar las lecciones aprendidas y en función de eso, ¿no?, aprender y adaptar,
¿ok? Pero no podemos hacer copias fieles porque eso no va a funcionar, ¿no? Y si hacemos un análisis de las estrategias de comunicación desde el inicio de la pandemia, pues ya hablaremos de eso también en algún momento, ¿no? Vamos a poder detectar y reflexionar sobre las cosas que no funcionaron y por qué no funcionaron, ¿no? Entonces es muy importante la información, pero en el marco de una buena estrategia de comunicación y de relacionamiento, porque estamos hablando no solamente de la comunicación como herramienta, del mensaje puro, sino en el contexto del relacionamiento, ¿no? Información veraz, porque va a ser la única manera de alcanzar, de lograr la credibilidad, ¿no? Entre la organización y los públicos, ¿no? Entonces es muy importante lograr la credibilidad de nuestros públicos, lograr la credibilidad de los ciudadanos, ¿no? De los diferentes grupos que hay que identificarlos, que hay que mapear, ¿no? Es la única forma, ¿no? De que nos crean. Y esta información que vamos a transmitir, evidentemente, tiene que estar basada en la verdad, ¿no? Eso lo voy a mencionar todas las transmisiones y seguramente cada vez que ustedes me vean, me van a escuchar diciendo lo mismo, ¿no? Una verdad que es el reflejo, ¿no? De la honestidad, tenemos que ser honestos. Entonces es muy, muy importante como parte de nuestro rol asesor, ¿no? Decir, orientar a los directivos, porque siempre hay que decir la verdad y hay que ser honestos, eh, por más difícil que sea la información que nosotros vamos a proporcionar, porque ese es el único camino, ¿no? Es el único camino. La mentira no tiene cabida. Otro punto que quiero compartir con ustedes el día de hoy es justamente una aproximación al mapeo de públicos, porque sería imposible hacer un mapeo de públicos completos, pero sí una aproximación al mapeo de públicos, ¿no? Porque siempre es importante hacer el ejercicio y no quedarnos solamente entre públicos internos y públicos externos, porque quizás cuando vayamos a la práctica por allí con la presión, con el apuro, no consideramos algunos detalles, ¿no? En ese sentido es importante que no olvidemos que el Estado siempre tiene que realizar un trabajo coordinado con la empresa, con el sector empresarial. Y para ello también, ¿no? Tiene que elaborar perfiles, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, hay que tener perfiles del sector empresarial, de las asociaciones civiles también, ¿no? Que nos van a ayudar, que siendo Estado nos van a ayudar muchísimo al cumplimiento de nuestros objetivos, ¿no? Para poder movilizar, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, ¿no? Para lograr los objetivos, ¿no? Que tiene el gobierno, ¿no? Para que los ciudadanos, ¿no? Podamos entender, involucrarnos, obedecer y todo lo que sabemos que hace falta para poder contener, ¿no? La situación que estamos viviendo, que estamos atravesando, ¿no? Los ciudadanos, ya sabemos, mapeos, tenemos que mapear a todo tipo de ciudadanos, mapearlos para poder escucharlos a todos, a todos. Y cuando pasa algo, cuando se da alguna situación en particular, hay que escuchar, hay que investigar, ¿no? Nosotros no hacemos un periodismo de investigación, pero sí lo tomamos en cuenta. Nosotros cuando vamos a evaluar, vamos a investigar, vamos a medir, si es que nuestra investigación va a ser cuantitativa, otras variables, otras dimensiones que nos van a ayudar para la estrategia de relacionamiento que vamos a diseñar, ¿no? Entonces tenemos nuestra estrategia de relacionamiento y luego va nuestra estrategia de comunicación, pero para eso no podemos suponer ni decir ya todo lo sé porque ya todo lo dijeron los medios. Voy a hacer una investigación de mis públicos, me tengo que dar el trabajo. Tengo que escuchar a todos, ¿no? ¿No? Si alguien se está asfixiando, literal la palabra en este contexto, o se está ahogando económicamente, ¿no?
tengo que escuchar, muy, muy, muy importante poder escuchar a todos mis públicos y así podríamos seguir colocando imágenes de grupos y grupos y grupos. Y sí, es el Estado y hay muchos grupos de interés, públicos o stakeholders, grupos relacionados, grupos vinculados y por eso hay que hacer bien esta identificación, esta segmentación, porque lo cierto es que tenemos que tener esos perfiles realizados porque existe una teoría, que es la teoría de Gruny, que se llama la teoría situacional de los públicos, que dice que hay públicos que se van a activar, ¿no? En torno a determinada situación o en determinado problema, ¿no? Entonces, hay públicos que pueden no estar activos por mucho tiempo, pero luego se van a activar. Y si yo no tengo el mapeo, no sé cómo, no voy a saber cómo reaccionar inmediatamente. ¿Listo? Entonces eso con relación a los públicos. Y también hablar un poco de las funciones de las relaciones públicas en el Estado, ¿no? Más que del relacionista público, únicamente de las relaciones públicas en el Estado. ¿Para qué están? ¿Para qué debe existir una oficina o un departamento de relaciones públicas en el Estado, en el gobierno, en una institución pública, ¿no? Pero lo de hoy día es más general, en torno al gobierno central, fundamentalmente, ¿no? Y es importante, ¿no? Y una oficina de relaciones públicas, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Por ejemplo, ¿no? Principalmente para ayudar a crear y mantener, ¿no? La doble corriente de opinión, simetría, de ida y vuelta, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? La comunicación, ¿no? Escuchar, retroalimentar y actuar. Muy importante, ¿eh? Porque la parte relacional cierra el círculo, cierra el ciclo cuando actúo, cuando yo de verdad le hago caso a mi público. Claro, le hago caso si es que es algo lógico, ¿no? Y algo que es necesario hacer. Y si no lo puedo, y si es necesario y no lo puedo hacer, intento hacerlo y le digo, estoy intentando, pero no se puede, pero demuestro que estoy realizando el esfuerzo. ¿Y cómo demuestro? Actuando inmediatamente, ¿no? Y para eso la comunicación nos va a ayudar, ¿no? Voy a tener que informar constantemente, pero no desgastar la comunicación tampoco, ¿no? Y que nuestros mensajes tienen que ser claros, concretos, es muy importante, y también tener cuidado de en no abusar de los voceros, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Esa corriente de opinión que se va a dar entre gobernantes y gobernados, ¿no? Entre el Estado y los ciudadanos, entre el Estado y nosotros. El gobierno debe comunicar, sí, ¿ok? Esto nos toca a todos los comunicadores, pero en relaciones públicas nos enfocamos, comunicamos para el relacionamiento, ¿ok? Pero como nuestra herramienta fundamental en relaciones públicas es comunicar, ¿no? ¿Comunicar para qué? Para reducir esa incertidumbre, ¿no? Hoy es la pandemia de la COVID-19, en otro contexto hay otros vacíos también, porque en medio de la pandemia hay muchos problemas, ¿no? También que generan incertidumbre por la falta de información, ¿no? Y esa incertidumbre y esta falta de información, ¿no? Va a repercutir en la calidad del relacionamiento que voy a tener con mis públicos, con los ciudadanos. Entonces, el gobierno, no olvidemos que cuando se comunique, tiene que comunicar el qué, el por qué y el cómo lo va a hacer. Eso es lo que queremos escuchar, eso es lo que quiere escuchar cualquier ciudadano que está a la expectativa, ¿no? Porque si nos dice el qué y no nos dice el por qué y no nos dice el cómo, nos dice el qué y el por qué y no nos dice el cómo, los niveles de incertidumbre no se van a reducir, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el qué, el por qué y el cómo. Siempre citando, siempre colocando la fuente, ¿no? Siempre colocando la fuente. Para aquellos que me pidieron teoría y un poquito más de texto para que puedan utilizarlo para sus investigaciones, por ejemplo, ¿no? El qué, el por qué y el cómo de su quehacer, ¿no?
de sus tareas, proporcionando información permanente sobre sus actividades, coordinando con otros sectores. La coordinación es fundamental, no puede ser que entidades, ¿no?, del gobierno no sepa una qué está haciendo la otra, ¿no? Eso es muy importante, eso es muy, muy importante. Aunque bueno, la realidad nos dice otra cosa, pero no perdamos las esperanzas. Debemos tener fe. Y también velar por el prestigio del país en el extranjero, ¿no? Cuando es necesario, cuando toca. Eso es muy, muy importante, ¿no? Eso entra en el terreno de las relaciones públicas internacionales, muy interesante, ¿no? Y también, si es que nuestros funcionarios públicos no tienen conocimiento sobre algún aspecto de cómo comunicar, cómo relacionarse, pues tiene la tarea de capacitar a sus funcionarios, ¿no? Tiene la tarea de capacitar. En el Perú, casi solamente, mayormente, el sector privado que capacita, ¿no? El sector público tiene que capacitar a sus funcionarios y a sus funcionarios de relaciones públicas y de comunicaciones también los tiene que capacitar, porque si no, ¿no? Estamos hablando de la capacitación en relaciones públicas, ¿ok? Específicamente de la capacitación en relaciones públicas, ¿no? Y en algunas especialidades de la comunicación, pero nos estamos centrando en las relaciones públicas porque esto de velar por por el mantenimiento, resguardar la confianza, ¿no? Y mantener las buenas relaciones, no es sencillo porque además implica una serie de habilidades, ¿no? Desde las habilidades académicas, ¿no? Hasta las habilidades blandas, ¿no? Un poco la inteligencia emocional, la inteligencia social, cosas tan importantes para poder relacionarnos mejor, ¿no? Entonces, son detalles que son importantes de considerar porque forman parte, van a sumar al perfil del relacionista público, ¿no? Y si es que alguien está haciendo relaciones públicas en una organización o ve, alguien sí conoce totalmente cuáles son las funciones de un relacionista público y ve en otra entidad del Estado con la que tiene cercanía o la que está coordinando, que allí no se está haciendo relaciones públicas, pues tiene que manifestarse porque en el Estado, ya vimos, se trabaja de manera coordinada, entonces es mi responsabilidad también dar la señal de alerta, porque si queremos alcanzar los objetivos de un país mejor, tenemos que trabajar de manera sinérgica y no hacernos a los que no hemos visto nada, ¿no? Escuchar a nuestros públicos a través de la investigación, muy, muy importante, como les mencionaba al inicio, ¿no? Siempre escucharlos, es muy importante la investigación, ¿no? La investigación antes de diseñar una estrategia y después de diseñar la estrategia también para ver los resultados. La investigación puede ser cualitativa, cuantitativa, puedo hacer encuestas, puedo hacer focus, ¿no? Puedo hacer monitoreos, puedo hacer muchas cosas, pero tengo que investigar, tengo que tener esa habilidad. En el Estado se tiene que investigar los públicos desde la perspectiva de las relaciones públicas, porque son instrumentos diferentes, ¿no? Son instrumentos de medición diferentes que se construyen para medir comunicación, sí, pero también se construye la parte relacional, se mide el aspecto relacional. Entonces, hay que saber desde diseñar el instrumento de medición, ¿no? Así trabaje con una agencia externa. Yo como relacionista público tengo que saber, así no lo vaya a hacer, ¿no? Y tengo que saber cómo procesar la información, ¿no? Entonces no puedo estar peleado tampoco con los números, ¿no? No puedo estar peleado con la estadística, con la matemática, tengo que conocer también eso, ¿no? Muy importante. La investigación, repito,
antes y después, porque si no, ninguna estrategia de relacionamiento va a funcionar, ¿no? Y para terminar, ya terminando la presentación, no mi transmisión, algunas anotaciones importantes a considerar, ¿no? Que es misión del Estado interesar a la población en sus asuntos para lograr su comprensión y su cooperación, ¿no? Qué importante es que comprendamos y que cooperemos cuando nos piden algo. Ah, pero eso depende de la confianza, de la credibilidad que la ciudadanía tenga en el Estado, ¿no? Entonces, y también del perfil de cada público, ¿no? No lo que funciona en Lima funciona en las regiones, ¿no? En otros lugares en nuestro país. Entonces eso es muy importante, ¿no? O sea, el gobierno se tiene que dar cuenta. Yo creo que poco a poco ha ido ajustando estrategias, pero todavía falta mucho y se ve el vacío de la investigación, hay tantos excelentes profesionales a los que se les puede recurrir para poder hacer investigaciones conjuntas y en función a esos resultados poder ajustar, ¿no? Replantear estrategias, ¿no? Porque, ¿no? La participación del pueblo en el gobierno es el principio fundamental de la democracia también, ¿no? La doble vía, lo que mencionábamos al principio, ¿no? Y nuestra relación de interdependencia con el Estado es mayor que con cualquier corporación e industria, ¿no? Eso es muy importante también, tenerlo en que el Estado lo tenga en cuenta, ¿no? Entonces, si el sector privado investiga y, ¿no? Claro, porque tiene sus objetivos de negocio, o si es una asociación civil, otro tipo de objetivo, ¿no? Con mayor razón, si nuestra relación de interdependencia con la organización es mayor a nivel del Estado, pues hay que investigar más. Y en el Estado sí hay recursos para investigación, hay que asignarlos nada más. ¿Cuántos presupuestos, no? Se revierten. Bueno, ese es otro tema que hablaremos en otro momento. Y recordar siempre, pues, ¿no? Que es derecho de los ciudadanos ser escuchados, ser reconocidos, ¿no? Y ser tomados en cuenta. Entonces, esto es lo que les había preparado para el día de hoy, porque yo creo que es necesario el momento para hablar, ¿no? De pronto cuando hice la planificación de mis transmisiones en vivo, era otro el orden, pero estoy replanteándolo y adelantando algunas de acuerdo a cómo se va dando la coyuntura, porque necesitamos, ¿no? Escuchar lo que ya sabemos para muchos y muchos para los que no conocen ya, para poder aplicarlo ya. Yo estoy tratando de hacerlo de una manera clara y sencilla. Si por allí no llego, me dice Marita, no, estás hablando en complicado, tú has dicho de manera simple y clara, por favor me escriben y me dicen, no, esto no quedó claro, podrías hacer las transmisiones un poco más sencillas, con un lenguaje más coloquial, pero yo estoy tratando de hacerlo, ¿no? Lo más simple para que todos, incluso los que no son relacionistas públicos, lo puedan entender, porque es importante que todos conozcan de qué se trata esta carrera, esta especialidad, y cómo podemos sumar, alcanzar los objetivos de las organizaciones, cómo podemos agregar valor y siempre dentro de la corriente latinoamericana de las relaciones públicas, cómo podemos asumir nuestro rol, ¿no? De agentes de transformación social, ¿no? Y de esa manera poder construir un mundo mejor, ¿no? Entonces vemos, listo, allí terminamos las diapositivas. Pero vemos, ¿no? Vemos qué importante, ¿no? Qué importante es que exista en la organización alguien que se preocupe, ¿no? Por el relacionamiento, ¿no? Por el relacionamiento
y principalmente por la confianza, ¿no? Que es el principal activo de la organización, por la confianza. Alguien tiene que monitorear la coherencia entre el decir y el hacer, y esta persona pues es el relacionista público, ¿no? Que trabaja en esta dimensión tan importante de la calidad del relacionamiento, que es de teoría de James Groening, ¿no? Los niveles de la calidad de las relaciones, que en algún momento ya también hablaremos de eso. Por allí tengo unos cuantos artículos que he escrito al respecto, ¿no? Que están en mi página web, las pueden ver. Así es que es importante la función del relacionista público en el Estado y en cualquier organización. Hay muchos, yo sé, hay muchas personas que ven la transmisión en vivo y que están emprendiendo, ¿no? Hay que entender que el marketing es importante, pero nosotros, los relacionistas públicos, podemos sacar a flote ese corazoncito de la organización, ¿no? Ayudamos a humanizar las organizaciones, ¿no? Entonces, si quieren saber más, ¿no?, sobre las relaciones públicas y sus campos de acción, pueden ingresar. No se olviden que tengo un curso online en www.solorsanocapacitacion.com. Es una serie de videocursos a la que pueden acceder y, bueno, allí pueden ver más, enterarse sobre los campos de acción de las relaciones públicas. Y tengo dos noticias más que darles antes de despedirnos. La primera es relacionada con la masterclass que les dije, ¿no? De qué hacer tu primer día de labores. La estamos preparando con mucho cariño, con mucho detalle, así es que la hemos corrido, la hemos postergado una semanita más, así es que la masterclass va a ser el 11 de marzo, el jueves 11 de marzo, y ese día no va a haber transmisión en vivo, pero veré de dejarles algo, allí algún recurso, pero lo importante, ¿no? Me encantaría que tenerlos en mi masterclass. Ya la próxima semana les voy a ir diciendo cómo inscribirse y en dónde inscribirse. Y les tengo otra noticia también, que estoy trabajando con un equipo de súper profesionales y estamos preparando un curso de 8 semanas para todos los que estén interesados en respaldar sus estrategias con datos estadísticos. Entonces, estamos lanzando también en el mes de marzo un curso de procesamiento de datos estadísticos para comunicadores. No se asusten, no corran, no se vayan. Va a ser un curso muy amigable, porque sabemos algunos temores, conocemos de algunos temores que tenemos los comunicadores con relación a los números, a estas estadísticas, a las matemáticas, pero es necesario. La investigación es importante tanto para la planificación como para la evaluación, y entonces tenemos que saber no solamente cómo diseñar nuestra encuesta, sino también cómo procesar la data, ¿no? Entonces, para los que estén interesados, también ya les voy a decir en dónde inscribirse y todos los detalles. Así es que, bueno, siendo las 7:39, nunca puedo hacer 30 minutos. Siempre me paso 40 minutos. Siendo las 7:39 de la noche, hemos llegado al final de esta transmisión y les recuerdo que me pueden dejar sus comentarios, ¿no? Sus preguntas, algunas dudas que tengan, que yo me voy a dar el tiempo para contestarlas. Si por allí ha quedado alguna que no he contestado, no se preocupen, la voy a contestar esta semana. Sí, se me ha complicado un poquito, pero he tratado de contestar todo. Y gracias nuevamente por haberme acompañado
Cuídense mucho, cuidémonos mucho y tengamos todos una bendecida y maravillosa noche. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Cuídense. Mucha salud. Cuidémonos mucho.